En alguna ocasión estaba platicando con una joven guapa e inteligente que tengo la dicha de llamarla mi prometida. E íbamos en el carro riéndonos, escuchando música y estábamos jugando el juego de las preguntas. Ya sabes, ¿cuál es tu color favorito? Ya te suscribiste a Switch y cosas así que se preguntan los novios, ¿no? Y le tocaba a ella preguntar y me dijo, ¿cuánto me amas? Me sorprendió. Paré el carro y pues era una pregunta seria. La miré fijamente a los ojos y le dije lo que todo novio amoroso diría: bájate del carro, por favor. No se crean, no, ¿cómo creen? Le dije, no hay una medida para calcular el infinito. No hay una medida para calcular el mar. ¿Cómo mediré yo cuánto te he de amar? Turn down for what? Bien bajado ese balón. Ahora me tocaba a mí preguntar y le dije, ¿dónde te ves en 5 años? Y cuando me contestó pude conocer muchos de sus sueños, de sus ilusiones, y lo notaba porque sonreía cuando hablaba de sus planes, pero lo más maravilloso es que en cada uno de ellos estaba yo incluido. Esa es la magia de sentirse incluido, parte de algo más grande que nosotros. Y hablando de esto, jugamos fútbol los domingos, varios de los jóvenes en la congregación, y en una ocasión me tocó a mí escoger y apunté en dirección a mi mejor amigo, Raúl Ayala, tartamudo, disléxico y el mejor conferencista de toda la comarca y de sus alrededores. Y yo vi cómo sus ojos brillaron cuando lo escogí y me dijo, no pensé que me fueras a escoger primero. Y le dije, no, de hecho escogí al que está detrás de usted. No, ¿cómo cree, mi brother? Le dije, sí, lo escojo a usted. Y una de las cosas que he aprendido de Raúl es que debemos de incluir en nuestros planes a las personas que amamos. Hoy vamos a estar hablando acerca del privilegio más grande del mundo, y es ser parte del plan maravilloso y redentor de Dios para golear al enemigo. Y aprenderemos que ser parte de este equipo llamado iglesia hace que se cumpla un acto hermoso y bello de Dios. Dios nos encuentra rotos e imperfectos y nos ama de tal manera que no nos quiere dejar igual. Y nos lleva al taller del maestro, y parte de esta obra maravillosa es la iglesia. Bienvenidos a Jóvenes Visión Total. Comencemos. Yeah. Si hay alguien en la Biblia que podría haber sido el llanero solitario, ese era Jesús. Él no necesitaba de nadie para cumplir su misión, pero llamó a hombres como tú y como yo para enseñarnos una gran lección que nace en su heart, en su corazón. En el plan de Dios estaba hacer una familia, incluir a otros, hacerlos parte y contribuir a la misión de Dios. Y lo más maravilloso es que cuando estaba eligiendo a su equipo, no eligió a los más talentosos, a los más ricos, a los más populares, a los influencers o a los emprendedores o los motivadores. Llamó hombres comunes como tú y como yo, con talentos pero también llenos de defectos, como a Pedro. Y lo veo a la cara, lo veo a los ojos y le dijo, Pedro, qué gusto de verte, supe que eras pescador. Y adelantándonos en la historia, imagínense ese momento de la película de la Pasión de Cristo que nos dibuja lo que encontramos en la Biblia cuando Jesús fue arrestado y Pedro lo veía de lejos, lo espiaba y veía que lo golpeaban. Y alguien se acercó y le dijo, disculpa, ¿tú no eras de los que andaba con Jesús? No, yo no era, dijo Pedro. Y se fue de ahí a donde estaba la fogata y otra persona dijo, como que lo reconoció y dijo, no, sí, tú eras de los que andaba con Jesús. Y él dijo, no, esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba ahí, debes de estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Y Pedro se fue, ¿verdad? Andaba huyendo porque lo estaban reconociendo, pero alguien más lo vio y dijo, sí, tú eras, no te hagas, tú estabas con Jesús. No, yo no conozco a ese tal Jesús. Y empezó a maldecir y a decir, todo eso dijo, imagínense. Y de repente se oyó el gallo. Oye, Pedro, qué traidor, amigo mío. ¿Quién te viera? Bien traidor. No, ese gallo no. Eran las 3 de la mañana y no, el gallo no era un animal que se estaba desvelando. Era una trompeta, así se le conocía a lo que marcaba el cambio de turno de los soldados romanos. Y cuando lo escuchó Pedro, recordó las palabras de Jesús: me negarás 3 veces antes de que cante el gallo, antes de que suene la trompeta. Y en ese momento su corazón se rompió. Jesús fue a la cruz. Hubo un día oscuro, lleno de confusión. ¿Y dónde estaba el plan de Dios en todo esto? No lo comprendimos hasta que Jesús resucitó al tercer día y cambió la historia por completo. Ahora, Pedro estaba feliz, estaba sorprendido de ver a Jesús resucitado, pero dentro de su corazón, muy adentro,
Pensaba que Dios no lo quería en su plan. ¿Quién querría a un traidor? Pedro, tráeme la coca. Pedro, tráeme las papitas. Ah, no, era otro tipo de traidor, ¿verdad? Y lo sabemos porque vuelve al lugar de donde Jesús lo encontró la primera vez para ser su discípulo. Junto al mar estaba haciendo lo mismo, pescando. Pero no había pescado ni un resfriado en toda la noche. Y Jesús le dice, lanza la red a la derecha, lanza a la derecha. Pero él pues, dice, yo sé lo que estoy haciendo, y finalmente se enfada y dice, ¿quién es este tipo? Voy a lanzarlo ya para que me deje decir. Y lanza la red, y en ese momento la cuerda se tensa. Y él sabe que solamente hay uno que puede hacer ese milagro. Y era Jesús, y él entendió quién era. Y dice la Biblia que Pedro se puso la ropa porque quizá andaba encueradillo, ¿eh? Encuentra a Jesús con un desayuno ya preparado a la orilla del mar. Imagínense qué recibimiento. Quizá Pedro no podía ni siquiera verlo a los ojos por la vergüenza. Y cuando van caminando juntos a la orilla del mar, Jesús no toca el tema de la traición, pero le hace una pregunta. Pedro, ¿me amas? Y Pedro lo miró, estacionó el carro y le dijo, bájate por favor. Ah, no, verdad, eso no es lo que pasó. Y Pedro quizá cabizbajo y le dice, claro que sí, Jesús, yo te aprecio. Y Jesús le vuelve a preguntar, oye Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice, claro que sí, Señor, yo te quiero. Jesús se ríe y le dice, oye Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro finalmente se desarma y le dice, claro, Señor Jesús, claro que te amo. Pero él sentía ese dolor de que todavía estaba el recuerdo de la traición, de que quizá él con palabras le decía que le ama, pero los hechos del pasado le gritaban que no le amaba. Pero Jesús es tan maravilloso que con cada una de las preguntas que le hizo borró cada una de sus traiciones. Y termina con una invitación maravillosa y le dice, Pedro, ¿tú quieres ser mi delantero del 4-4-2, del tiki-taka que nos va a llevar a ganar la Champions, el Mundial y todo lo demás? Bueno, eso es lo que dice la versión fútbol, la Biblia, ¿no? Ahora las demás versiones dicen, ¿quieres apacentar mis ovejas? ¿Quieres ser parte de mi equipo, de mi iglesia, de mi cuerpo, de mi novia, de mi church? Es que Jesús era políglota, también hablaba inglés. O sea, políglota que hablaba muchos idiomas. Así que el día de hoy vamos a ver qué es la iglesia, cuál es su propósito y qué rol juegas tú en la iglesia de Jesucristo. Esta es la primera parte de la autoridad de la iglesia. Hacemos una breve pausa con esta pregunta. ¿Qué necesitas para ser parte de la iglesia de Jesucristo?